Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre MetroCluster con VMware vSAN, donde Miquel Mariano nos explicará de qué trata el almacenamiento definido por software, sus beneficios y su arquitectura. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Miquel Mariano, soy responsable del equipo de infraestructuras en Encora y en el día de hoy vamos a hablar de VMware vSAN Stretched Cluster. Vamos a ello. VMware vSAN, ¿vale? Para muchos ya os sonará el nombre, ya sabréis lo que es. Es una tecnología que ya lleva varios años en el mercado, ¿vale? Salió o lo presentaron en el VMworld de 2014 y es una tecnología de hiperconvergencia, ¿vale? Esta palabra que está últimamente tan de moda, es una solución de almacenamiento definido por software. ¿Qué nos permite esta tecnología? Pues nos permite agrupar los discos locales que tienen cada uno de los servidores SX para montar o formar un único data store, un único almacenamiento definido por software y poderlo compartir entre los diferentes SX, entre los diferentes miembros de ese clúster, ¿vale? Es una solución que está embebida en el hipervisor, en el propio SX, y por lo tanto se integra muy bien, es completamente funcional con otras tecnologías de VMware como puedan ser HA, DRS, vMotion, etcétera, etcétera. El primer tipo de clúster que podemos montar con vSAN es el clúster típico con 3 nodos, ¿vale? Y es perfecto pues para entornos estándar con relativamente poca carga de trabajo para pequeñas y medianas empresas y también perfecto para VDIs, ¿vale? El tema que nos ocupa y del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Es el segundo tipo de que podemos montar que se refiere a un Stretched Cluster, ¿vale? ¿Qué es un Stretched Cluster? Es una arquitectura, ¿vale? Geodistribuida en donde podemos montar nuestros servidores SX en diferentes centros de datos, ¿vale? Para cubrirnos de una posible contingencia, ¿vale? Está pensado para entornos enterprise, para los que necesitemos una alta disponibilidad de los servicios, unos tiempos de recuperación de RTO pues relativamente bajos para no perder pues esa producción. Bueno, y podemos distribuir, pues lo que digo, en diferentes centros de datos nuestros servidores SX, ¿vale? Esta tecnología o este tipo de clúster utiliza replicación síncrona entre los diferentes sites para poder tener una copia idéntica de los datos, dependiendo de las políticas que apliquemos, ahora hablaremos de ellas, tener una copia en el otro centro de datos, ¿vale? Así como en el clúster estándar era un mínimo de 3 nodos, ¿vale? En un clúster, un stretched cluster o un MetroCluster, máximo de nodos soportados a día de hoy, en la versión que estamos hoy, es de 31 nodos, ¿vale? Y diréis, ¿por qué 31, este número tan extraño? Pues bien, soporta un máximo de 15 nodos por sitio, ¿vale? Tenemos un sitio principal, un sitio secundario, en donde podremos albergar 15 servidores SXI, y después necesitaremos la figura del witness host o del nodo testigo, ¿vale? Es un servidor SXI, ¿vale? Que puede ser virtual y el rol que tiene este servidor es de ser el árbitro en este clúster, ¿vale? Sería el quórum para guardar la coherencia de los datos y de la información que tiene el propio clúster. Y luego el tercer tipo que podemos montar de vSAN, el tercer tipo de clúster, sería el hermano pequeño de un Stretched Cluster, ¿vale? Es un entorno vSAN de 2 nodos o vSAN robo, que veremos, que veréis en las presentaciones o en documentación oficial de VMware. Es un clúster, es un MetroCluster, es un Stretched Cluster de 2 nodos, solo que está pensado para pues, entornos muy pequeños, ¿vale? Para oficinas remotas que no tienen infraestructura propia y necesitamos arrancar algún servicio, para empresas pequeñas o ubicaciones pequeñas en los que no necesitemos gran capacidad ni de cómputo ni de almacenamiento. Por eso, pues eso, se le llama el hermano pequeño del Stretched Cluster. Lo mismo, mínimo 3 nodos, pero tiene truco porque son 2 nodos físicos y este nodo witness. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para montar un Stretched Cluster? Lo primero, mínimo necesitaremos un nodo por site, ¿vale? No tiene sentido montar un clúster de menos de 2 nodos más el witness. Evidentemente necesitaremos un witness host. Recomendable, muy recomendable, que este nodo testigo esté ubicado en un tercer site, tercera sede, para evitar o protegernos que en caso de caída, de desastre en uno de los CPDs principales,
pues también se caiga este witness host. Como hemos hablado de replicación síncrona entre sitios, ¿vale? Necesitaremos una conexión de 10G entre ambos sites. Esto en un clúster normal ya está soportado conexión de 1 giga, ¿vale? Pero en un stretched cluster, como tenemos los dos sitios de datos, la conexión 10G es obligatoria, ¿vale? Por tanto, esta conexión deberá ser rápida, de latencia por debajo de 5 milisegundos, y en estas últimas versiones de vSAN está soportado capa 2 y capa 3, ¿vale? Por lo tanto, podremos tener los sitios, los sites, los CPDs en el mismo direccionamiento de red, o incluso podemos meter un router por en medio por si tenemos diferentes redes. Pues bueno, esta solución sigue funcionando. El hándicap que tiene un Stretched Cluster es que necesitamos licencia Enterprise, ¿vale? Para montar esta arquitectura. Hemos hablado de replicación, cómo funciona o cómo organiza internamente vSAN los datos, ¿vale? vSAN trabaja con los denominados fault domains o dominios de fallo, ¿vale? Un fault domain es una agrupación de servidores SXI en los cuales la propia vSAN intentará separar los datos en diferentes fault domains. Entonces, en tecnología Stretched Cluster, por defecto y obligatoriamente tendremos que tener 3 fault domains, uno por cada sitio de datos y uno que será el witness fault domain, digamos, ese nodo testigo. En un entorno tradicional, en un clúster estándar, pues podremos tener los fault domain que queramos, agrupar pues o por rack, o si tenemos servidores en un blade, agrupar por blade. Da más juego los fault domains. En un stretched cluster, importante, mínimo y máximo, obligatoriamente, tenemos que tener tres fault domains. Vale, una vez tenemos estos fault domains, ¿qué es lo que distribuye vSAN entre estos fault domains? Hay una creencia, una falsa creencia muchas veces, de que el mínimo objeto, el objeto a la mínima expresión que trabaja vSAN son máquinas virtuales, y no es así, ¿vale? vSAN, una máquina virtual, la segmenta entre diferentes objetos o componentes que se llaman, ¿vale? Y a cada uno de estos componentes le podremos aplicar una política de redundancia o de tolerancia a fallos diferente. Una máquina virtual, no por ser una única máquina, tiene que tener la misma redundancia en sus componentes, ¿vale? Si tenemos un servidor de ficheros, por ejemplo, que tiene 3 discos enormes para almacenar datos, esos 3 discos obligatoriamente no tienen por qué tener la misma política, la misma tolerancia a fallos. Es importante porque a la hora de calcular los espacios y lo que nos consumirá una replicación en un stretched cluster, hay que calcular pues a nivel de objeto, no de máquina virtual. Ahora que conocemos lo que son los objetos, vamos a hablar de las políticas, ¿vale? Esto es una captura del wizard que tiene vSAN en las que podemos definir esa tolerancia a fallos a nuestros objetos, recordemos, no máquinas virtuales, ¿vale? Podemos tolerar múltiples fallos de un nodo, de 2 nodos, de 3 nodos, dependiendo del tamaño que tenga nuestra vSAN, ¿vale? Hemos dicho que máximo 15 nodos por site, pues incluso podríamos configurar en el peor de los casos una tolerancia a fallos de 14, ¿vale? Porque siempre que nos quede uno libre, pues podremos configurar esta tolerancia. Hay una tabla que creo que es importante porque evidentemente cuanto más fallos a tolerar configuremos en nuestra política, más copias de ese objeto o de ese dato deberá tener la propia vSAN y por lo tanto más espacio consumiremos, ¿vale? En el data store. Es interesante, pues bueno, normalmente como en una cabina de discos, ¿no? La tolerancia o el nivel de protección óptimo sería un RAID 1, ¿vale? No tienes que calcular paridad, tienes un espejo de todos los datos, pero eso evidentemente consume mucho espacio, ¿vale? Porque de cada uno de los componentes, vSAN deberá almacenar 2, el doble, ¿vale? Para garantizar esa protección en RAID 1. Existen diferentes otros tipos de protección, como pueden ser RAID 5 y RAID 6, en los que, bueno, se ahorra un poquito más de espacio. Necesitas trabajar, calcular paridades dentro de la vSAN, pero no consumes tanto espacio, ¿vale? Vemos que aquí el ahorro de espacio en RAID 5 es de 1/3 más o menos, y ya si metemos RAID 6 pues ahorras un poquito más, ¿vale? Posibles escenarios de fallo que podría soportar esta tecnología, ¿vale? Los he agrupado todos en esta diapositiva. El primero de ellos, ¿vale? Hemos dicho que Stretched Clusters funciona con 2 sitios de datos geográficamente o preferiblemente que estén geográficamente separados. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que la línea de comunicaciones entre ambos CPDs se corte esa comunicación, ¿vale? En ese caso, entraría en acción el witness, ¿vale? Ese nodo testigo en un tercer centro, y lo que haría sería
determinar cuál es el sitio predefinido y provocar un HA en nuestras máquinas virtuales para que si el sitio secundario se ha quedado aislado porque se ha caído el router o porque se ha caído la línea de comunicación, pues las máquinas virtuales automáticamente arrancarán en ese sitio preferred, ¿vale? El segundo escenario que puede pasar, pues en el peor de los casos se nos puede caer el CPD por completo, ¿vale? ¿Qué pasa si se nos cae el CPD? Pues no hay witness que valga, no hay nada que decidir, simplemente arrancamos, ejecutamos el HA y las máquinas arrancan automáticamente en el sitio secundario. Y por último, el último escenario es que se caiga ese witness host, ¿vale? En este caso no pasaría o no pasa absolutamente nada porque el witness host es un elemento de testigo en caso de que los dos sites no estén operativos, ¿vale? Si los dos sites están operativos, en la comunicación que mantienen para intercambiar información, para replicar información, ya va información relacionada con los metadatos para saber que ambos sites están activos, ¿vale? Por tanto, mientras los dos sites estén activos, si tenemos que realizar alguna operativa en el witness, lo tenemos que reiniciar o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Y bueno, un poco los casos de uso que podríamos tener con esta tecnología. Primero, de forma fácil poder realizar mantenimientos planificados, ¿vale? Muchas veces en nuestros centros de datos pues tenemos que realizar una intervención eléctrica o un mantenimiento que requiere apagar equipos, etcétera, etcétera. Pues bueno, con un Stretched Cluster podríamos apagar un CPD y tener los datos o tener los servicios activos en la otra parte de forma totalmente transparente para el consumidor final, para nuestros usuarios, ¿no? Nos podría ayudar para protegernos ante posibles desastres. Aquí en Europa pues no tenemos, esta diapositiva es sacada de una presentación americana, aquí no tenemos huracanes ni cosas de inundaciones por suerte, pero bueno, podemos tener un incendio, lo vimos no hace mucho en el CPD de OVH en Estrasburgo. Entonces, con una tecnología de Stretched Cluster geodistribuida y activo-activo, nos puede ayudar pues, a que si tenemos una contingencia en uno de nuestros centros por un evento no deseado, pues poder recuperar rápidamente en el otro centro, ¿vale? Y el último caso, pues hemos dicho que se integra perfectamente con HA, con DRS, con vMotion, con otras tecnologías de VMware. Por lo tanto, el tener un Stretched Cluster nos ayuda a automatizar ese recovery, ¿vale? Con HA arrancarían las máquinas automáticamente, tendríamos tiempos de recuperación RTO pues muy bajos, el tiempo que tarda una máquina virtual en arrancar básicamente, y bueno, nos sería muy útil para este tipo de casos de contingencia. Muchísimas gracias, Miquel. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora Webinar. Os invitamos a visitar nuestra web para ver todos los webinars que tenemos disponibles. Además, os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. Hasta la próxima.